Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Miren, ¿qué tal? Buenos días, Miren y todos los asistentes. Buenas tardes desde Hong Kong y muchas gracias por vuestra invitación al Gobierno de Navarra por invitarnos a participar en esta jornada, en la segunda sesión de esta jornada que entiendo ha tenido una primera parte muy interesante con las presentaciones sobre China continental y por nuestra parte, bueno, pues vamos a intentar presentaros este mercado gracias a la ayuda de Laura Benito, que es una experimentada operadora del sector agroalimentario en Hong Kong. Cristina, ¿me vais a permitir? Bueno, sí, efectivamente hemos tenido una primera parte que se ha alargado porque la verdad es que las empresas te estaban mostrando mucho interés y haciendo preguntas. Y entramos ahora en la segunda parte. Me vais a permitir que os presente a la audiencia para que os conozcan y luego ya empezamos con vuestra presentación. Cristina Teijelo es técnico comercial y economista del Estado. Desempeña el puesto de consejera económica y comercial de España en Hong Kong y Macao para el ICEX desde septiembre del 2019. Posee una dilatada trayectoria en la región Asia-Pacífico con amplia experiencia en promoción comercial, apertura de mercados y búsqueda de oportunidades de negocio para la empresa española. Un conocimiento profundo del marco jurídico del comercio internacional, incluyendo los temas vinculados a la política comercial de la Unión Europea y a la Organización Mundial del Comercio, así como experiencia en consultoría de internacionalización derivada de su paso por la empresa privada. O sea, que tenemos la experiencia también del sector privado. Perfecto. Y Laura es abogada de formación y siempre con una clara mirada internacional. Por ello, pronto dio el paso hacia la comercialización en el mercado asiático de productos gourmet. En 2015 recaló en Classic Fine Foods, una firma mayorista de productos delicatessen, líder en Asia y presente en 21 ciudades de 12 países. Y en esta empresa ocupa el cargo de responsable de productos mediterráneos. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Sin más dilación, os doy la palabra y adelante con vuestra conversación. Muy bien, Miren, gracias por tu presentación. Nuestra idea para ilustrar las características del mercado hongkonés es, en primer lugar, voy a realizar una pequeña presentación sobre el mismo basada en un PowerPoint y después vamos a ir a lo práctico, a lo más interesante, lo más directamente relacionado con el negocio, que es un diálogo en formato de entrevista que voy a hacer a preguntas que vamos a plantear a Laura. Bueno, para empezar, para situarnos en las características del mercado de Hong Kong y sobre todo ubicarlo en relación al mercado chino, que es el que acabáis de ver, efectivamente se trata de dos mercados radicalmente diferentes en todos los sentidos, tanto por supuesto en dimensión, como en regulación, como en apertura. No se puede desde luego contemplar un mercado y otro de la misma manera, aunque obviamente tienen relaciones entre ambos, sí que tienen posibilidades de interacción y además hay que tener en cuenta que el contexto político de fondo es el contexto, como vamos a ver, un país, dos sistemas. Es un único país con dos sistemas de gobierno, dos sistemas de regulación. Si pasamos a la primera diapositiva, miren, vemos datos básicos de Hong Kong, pues puestos en comparación con España para dimensionar. Vemos que la población es de 7,5 millones frente a los 47.400 de España, una extensión de 1.106 kilómetros cuadrados frente al medio millón de kilómetros cuadrados en España, renta per cápita de las más elevadas del mundo, 37.900 dólares, euros frente a los 22.000 de España y un consumo per cápita de 25.300 euros al año, más del doble del consumo per cápita en España. Es importante precisar respecto a estas cifras que pueden dar la impresión de que se trata de una población homogéneamente, digamos, de elevado poder adquisitivo y esto no es así. Hay que tener en cuenta que Hong Kong es una sociedad con unos índices de desigualdad muy importantes. Hay un elevado número de multimillonarios, de gente con un nivel adquisitivo muy alto y luego también hay un porcentaje de población muy grande con un nivel adquisitivo muy bajo. Hay una cierta dualidad en el mercado que luego a la hora de analizar cómo repercute
apuntes sobre las pautas de consumo lo vamos a ver con más detalle con Laura. Respecto a la estructura económica, bueno, pues se basa es una economía fuertemente o prácticamente totalmente terciarizada, es basada en la importancia del sector servicios y en concreto en 4 industrias clave. Son las 4 key industries, que son comercio internacional. Hong Kong, pues más del 90% de lo que importan los reexporta es un centro redistribuidor, lo cual también es importante y relevante a la hora de ver en qué medida operar con importadores o distribuidores hongkoneses puede servir para operar con la región. Esto representa más de la quinta parte del PIB. Servicios financieros, aproximadamente el 20%, servicios profesionales y turismo. Turismo que ha conocido obviamente mejores tiempos, ahora mismo pues no entra nadie porque tenemos las fronteras cerradas por el COVID, pero que en los tiempos de normalidad pues entraban más de 50 millones de visitantes al año, que de forma relativa respecto a una población de 7,5 millones, bueno, pues puede dar un poco idea de la importancia de este sector para Hong Kong y para los sectores conexos como puede ser el de hospitality, el retail, etc. En la siguiente diapositiva vemos que el régimen de comercio general es muy liberal, muy abierto. Hong Kong es un puerto franco, no hay aranceles, no hay barreras, con comercio general, con muy contadas excepciones que en el ámbito de los agroalimentarios podríamos citar, por ejemplo, en productos de origen animal, la carne fresca de caprino, ovino, bovino, ciervo y ave, que está sujeta a unos protocolos en vigor. En el caso del pescado, lácteos y productos están sujetos a un certificado. Y en caso muy específico de la codorniz, hay un protocolo en negociación. Luego, para el caso de las bebidas alcohólicas con más de 30 grados de graduación, están sujetas a un impuesto del 100% que se justifica por razones de protección de la salud de los consumidores. En la siguiente página vemos la descripción del régimen de comercio con la República Popular China. Porque claro, en muchas ocasiones se piensa, bueno, pues Hong Kong tiene un acuerdo de libre comercio ampliado y profundo con la República Popular China, con lo cual los productos que van de Hong Kong a China entran libres de derechos y otras barreras. ¿Significa esto que podamos exportar productos a Hong Kong y desde ahí a China y que entran libres de derechos? Obviamente no, puesto que no tienen origen en Hong Kong. Entonces, lo que entra en Hong Kong puede beneficiarse de otra manera de ciertas ventajas para entrar en China, pero no desde luego de exenciones de derechos o de otro tipo de barreras o de trámites aduaneros que, bueno, pues en función del origen se aplicarían por no ser productos hongkoneses. Entonces, el acuerdo de libre comercio que existe entre Hong Kong y China es el CEPA, es el Close Economic Partnership Arrangement, que cubre 4 áreas: comercio de mercancías, comercio de servicios, inversión y cooperación técnica y económica. Bien, pasando a la siguiente diapositiva, si queremos hacer una fotografía de la presencia de España en Hong Kong, que creemos que es algo importante de evaluar para saber en qué medida nuestra imagen es conocida, es importante, cómo es nuestra presencia. Bueno, pues vemos que, para empezar, hay más de 90 empresas españolas establecidas en Hong Kong, establecidas y operativas. Esto quiere decir, bueno, pues con presencia, con actividad, con una sede, con unos empleados que operan y pagan impuestos. Estas empresas, bueno, pues las tenemos identificadas en el mapa que veis por sectores y, bueno, pues, por ejemplo, vemos que en el ámbito de productos industriales y tecnología hay 11, alimentación y bebidas hay 11. Estamos hablando, cuidado, de empresas, no, por ejemplo, empresas de españoles que crean una empresa en Hong Kong. Eso no es una empresa española para nosotros. Las empresas, me refiero en este contexto, estas 92 empresas españolas, nos referimos a empresas con una vinculación corporativa con matrices españolas. Es decir, empresas son filiales, sucursales, etc. Entonces, bueno, pues es una presencia importante y, bueno, y relativamente diversificada. Bien, si seguimos caracterizando la presencia española en Hong Kong y pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que las exportaciones de España en los últimos 6 años han seguido un patrón estable, con flujos relativamente consolidados en torno a los 900 millones de euros. Cayeron, como es inevitable, en el año 2020, cayeron a 725 millones de euros y Hong Kong se mantiene de forma bastante estable
a lo largo de los años como el quinto destino en importancia para España en Asia. ¿Qué pasa con Navarra en Hong Kong? Bueno, pues las exportaciones de Navarra en Hong Kong se mantienen también relativamente estables en torno a los 8 millones de euros, cayeron un 17,4% en 2020 a unos 6,3 millones de euros, y Hong Kong como destino para la exportación navarra es menos importante que para España de forma agregada. Si para España era el quinto destino en Asia, para Navarra es el 10º destino en importancia. Si vamos al desglose sectorial, pasando a la siguiente, que no te dije que pasaras, efectivamente Navarra, ahora esta. Del desglose sectorial, por los tres grandes macrosectores, vemos que en España el peso de los agroalimentarios y bebidas es más importante de forma relativa que en el caso de Navarra. En el caso de España, los agroalimentarios y bebidas representan un 24% de las exportaciones totales, en el caso de Navarra representan un 15%. Hay un componente importante de productos industriales y tecnología, en el caso de Navarra del 57% de las mismas, mientras que en España es el 29%. Vamos a ver ahora a qué se debe. Si vemos en la siguiente diapositiva qué vende España en Hong Kong, cuáles son los principales productos, vemos que la primera partida sería perfumería y cosmética, seguida de productos químicos, relojería, carne de la especie porcina congelada. Quizá luego podemos ver con un poco más de detalle el tema del porcino español en Hong Kong con Laura, marroquinería, prendas textiles de vestir y carne de la especie bovina congelada. En la siguiente diapositiva vemos qué vende Navarra en Hong Kong. Bueno, pues Navarra vende, en primer lugar, componentes electrónicos y de una manera muy concentrada y muy específica un producto en particular que son resistencias eléctricas. Bueno, es un producto muy específico, pero que representa, y no de forma aislada en un año por una operación puntual, sino de una manera sostenida en el tiempo. En segundo lugar, relojes, también de nuevo, igual que en el caso de la exportación agregada de España. Y bueno, pues no es extraño si se tiene en cuenta que Hong Kong es el principal destino para la exportación española de relojes, representando de forma agregada el 25% de todas las exportaciones totales que hace España al mundo de relojes, el 25% viene a Hong Kong, por alguna razón. Después, medicamentos, en concreto antibióticos, componentes de automoción, vinos con denominación de origen, por un importe total de 241.000 euros el año pasado, embutidos, 144.000 euros, plumas de relleno, que es un producto con cierta importancia en Navarra, según he visto, de manera agregada en exportaciones a todo el mundo, aceite de oliva, bueno, pues 76.000 euros, carne de pato congelada y carne de bovino congelada. Los 10 principales productos representan el 76% del total exportado. Nos podemos preguntar a continuación qué podría vender Navarra en Hong Kong, y en esto vamos a entrar con más detalle luego con Laura. Para dar respuesta a esta pregunta, que lo vemos en la siguiente diapositiva, el análisis considera qué vende qué vende Navarra en el mundo y qué vende Navarra en Hong Kong. Entonces, detectando lo que vende en el mundo y no vende en Hong Kong, y si tiene demanda potencial en Hong Kong, pues hemos identificado que podría haber potencial para de crecimiento o de, digamos, de apertura de mercado en los sectores de hortalizas frescas y congeladas, de vinos, siempre que vengan acompañados de acciones con apoyo promocional, porque el mercado, el sector del vino es un sector muy competitivo, muy basado en la imagen país, en la imagen de origen, denominación de origen, imagen regional. Entonces, realmente han de venir acompañados forzosamente de acciones de apoyo promocional. Conservos hortofrutícolas, especias, salsas y condimentos y precocinados, que, bueno, pues el ready to eat, el ready to cook, son tendencias realmente importantes, no solo en Hong Kong, pero que se adaptan muy bien a las características del mercado hongkonés, como vamos a ver posteriormente. Bueno, voy a concluir refiriéndome brevemente a las características de Hong Kong como hub regional, en conexión con lo que decía al principio de que Hong Kong, por su característica de Puerto Franco, por su localización geográfica, por estar al lado de China y por estar también en el centro de Asia,
bueno, pues es un centro, un hub de redistribución comercial, de reexportación, y bueno, las cifras así lo corroboran por el hecho de que, como decía, pues dije más del 90%, pero es más del 98% de lo que se importa se reexporta. Esto viene apoyado, soportado y favorecido por sus conexiones aéreas. Es el primer aeropuerto del mundo en volumen de carga y tiene conexión con 220 destinos en todo el mundo, incluyendo 50 en China continental. Eso era la siguiente diapositiva, perdona, Miriam, que me estuvo avisando. Sí, esto era el tema de aeropuertos. En la siguiente ya serían las conexiones marítimas. Es el octavo puerto de carga del mundo. Es cierto que ha ido perdiendo importancia en favor de los puertos de China continental, que a su vez han ido creciendo en importancia a medida que China se ha ido abriendo al mundo y ha ido, digamos, generando o integrándose en las cadenas de valor globales, a diferencia de la situación anterior, en la cual, bueno, Hong Kong era prácticamente la única puerta de entrada y salida. Pero aún así Hong Kong sigue manteniéndose como el octavo puerto de carga del mundo, conectado con 470 destinos y es un emplazamiento estratégico en la entrada del Greater Bay Area. En cuanto a las conexiones terrestres, en la siguiente diapositiva, Hong Kong tiene frontera terrestre con la provincia de Guangdong, en el sur de China continental, con 7 puntos de paso. Y después también podemos destacar el puente Hong Kong-Shanghai-Macao, que es el puente sobre el mar más largo del mundo, y luego también el tren de alta velocidad, el Express Rail Link, como conexión también por vía terrestre. Y bueno, pues para concluir, haré referencia a de manera rápida y resumida a las ventajas de Hong Kong como centro de negocios. Primero, la facilidad de hacer negocios. En 2 días está constituida una empresa. En segundo lugar, su seguridad jurídica. Es uno de los principales centros de arbitraje internacional de la región y además tiene un sistema legal basado en la Common Law británica, con separación de poderes, apertura comercial, como decís, un poco franco, sin aranceles, sin barreras, libre circulación de capitales, sin restricciones y un régimen fiscal muy favorable y absolutamente competitivo. Con esto, bueno, pues yo doy por concluida mi presentación y pasamos, si os parece, a nuestro diálogo con Laura. Y por supuesto, bueno, pues al final del mismo, pues estamos abiertos a preguntas tanto de lo que vamos a hablar ahora como de lo que he presentado en el PowerPoint. Entonces, bueno, pues Laura Benito es una española que lleva unos años en Hong Kong, que tiene una trayectoria familiar vinculada al sector agroalimentario y que, bueno, pues trabaja aquí en una importante empresa. Entonces, Laura, creo que es interesante que nos hables de tu empresa en España, de tu empresa para la que trabajas la empresa para la que trabajas en Hong Kong y la cartera de productos que manejas. En concreto, los que maneja tu empresa, los que manejas tú desde tu desk y los productos españoles con los que opera tu empresa. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias, Cristina. Gracias, Miren. Como habéis comentado, llevo 7 años ya viviendo en Hong Kong. Yo venía para 1 año y aquí me han ido entreteniendo. Trabajo para una empresa que se llama Classic Fine Foods, que es una empresa distribuidora, forma parte del grupo Metro o Macro. Es una empresa que tiene visibilidad, como comentaba antes, en todo Asia, pero también en Europa, en Londres y en Francia. En Francia, sobre todo, es importante porque tiene su sede en Rungis, que es uno de los mercados número 1 de exportación de Europa al mundo, es decir, Europa-Asia, Europa-América. Y yo, concretamente, en Hong Kong me encargo de la categoría de productos mediterráneos, tanto español como italiano, para Hong Kong y para Macao. Entonces, yo estoy más focalizada en el producto español por motivos obvios, o sea, como tenemos más visibilidad del producto español que del producto italiano en Classic en Hong Kong. Mi categoría la describiría como marca líder y como yo creo que marca, o sea, producto primordial y número 1 de ventas en Hong Kong, todo el tema ibérico y Broc. Como Cristina ha comentado también, en mi familia tradicionalmente está muy vinculada a la industria agroalimentaria, que son productores de
de productos, o sea, de cerdo ibérico y de cerdo duro, tanto carnes como embutidos. Entonces yo diría que ese es el producto número 1 que nosotros vendemos en nuestra cartera de productos de Hong Kong. Es quizás el producto más popular tanto en Hong Kong como en Macao. En segundo lugar, tenemos una categoría muy amplia de productos españoles, incluyendo productos de Navarra, como podamos decir quesos, entre ellos muy popular el queso Idiazábal, como chistorras, conservas, también mucho laterío, mucha lata, mucha conserva de pescado, muchas anchoas, boquerones. Trabajamos mucho con carne de ternera, ahora que está muy de moda rubia gallega, de Galicia también trabajamos con mucho pescado, mucho marisco. Es uno de los productos top y estrella ahora mismo es el carabinero, que está creando un boom en Hong Kong impresionante. Carabinero español. El carabinero español. Efectivamente, muy buena aclaración porque luego después hay muchos orígenes. En general, yo creo que cubrimos básicamente todas las necesidades de productos, siempre estamos abiertos a más, con lo cual creo que puede ser muy interesante esta reunión también luego para ciertos productores de Navarra que vean que pueden tener potencial o interés en Hong Kong, porque siempre se puede hacer más. Perfecto. En este sentido, y enlazando con lo que nos has comentado, Laura, ¿cuál dirías tú que es, o cómo dirías tú que es la imagen de los productos españoles en Hong Kong y en concreto también la imagen de los productos de Navarra? La verdad que España hemos llegado tarde, o sea, en comparación con algunos de otros países que luego vamos a comentar más en detalle, pero hemos llegado un poquito más tarde al mercado. Pero sí es cierto que España ahora mismo está de moda, España es totalmente trendy, España está en todos los restaurantes, hoteles, el producto español cada vez tiene más fuerza. Una labor muy importante la han hecho los chefs. Es verdad que no hay que quitarles mérito porque ellos son nuestros principales embajadores del producto español, son los que están cada vez más saliendo de España y dándose a conocer en otros países, y gracias a ellos impulsando cada vez más el producto español. Por supuesto también los distribuidores, que cada vez traemos más producto español y le intentamos dar esa labor de promoción, pero el consumidor ve el producto español como un producto muy sofisticado, como un producto muy gourmet, como un producto muy interesante. Es un enamorado de la cultura española, y yo creo que el único problema que ha habido ha sido que hemos tardado en darnos a conocer, que vamos un poco despacio, pero cada vez va más y con muchísimo potencial, que es lo más importante. ¿Crees que los productos de Navarra tienen un reconocimiento en Hong Kong? El consumidor de Hong Kong es un consumidor muy culto, tiene un conocimiento bastante grande de lo que come y lo que compra, y conoce perfectamente el producto de Navarra en la medida de lo que traemos. Como he mencionado, los pimientos del piquillo, por ejemplo, es un producto que es muy conocido aquí. Todo el tema de la conserva vegetal, tanto espárragos como alcachofas, también muy conocido el queso Idiazábal. O sea, hay productos, la chistorra, hay productos en sí que se conocen y que el consumidor puede saber que es de Navarra. Tú dirías, un poco intentando unir con la presentación anterior del mercado chino, ¿dirías que hay algún atributo o alguna ventaja en el mercado de Hong Kong que permita caracterizarlo como puerta de entrada al mercado chino? Sabemos, o sea, hemos comentado de que efectivamente no es que por estar en Hong Kong puedas entrar en China, pero ¿qué ventaja puede tener para un operador trabajar con un operador hongkonés de cara a introducirse en el mercado chino? ¿Esa ventaja existe o es pura teoría? No, yo diría que hay una clara ventaja porque Hong Kong es un escaparate para China, o sea, antes en mayor medida, ahora cada vez menos, pero sí es cierto que Hong Kong, el mercado de Hong Kong, es una pasarela para los chinos. El chino se fija mucho en lo que hace el consumidor hongkonita,
ahora no, desgraciadamente por temas de COVID, pero o sea, hay una facilidad de transporte China-Hong Kong, con lo cual el chino viene mucho a Hong Kong y sí observa mucho la tendencia del mercado de Hong Kong, observa qué productos hay en el mercado de Hong Kong, cómo el consumidor actúa, qué productos compra, qué productos come, qué productos se venden en los restaurantes. Entonces, yo creo que Hong Kong es una puerta de entrada al mercado chino en cuanto a una facilitación de la actividad de promoción. Es verdad que, como has comentado, China y Hong Kong llevan regulaciones completamente diferentes, son mercados absolutamente diferentes, entonces que estés en Hong Kong no significa que vas a estar en China porque necesitas una licencia especial y completamente diferente. Hong Kong es un mercado totalmente abierto y China es un mercado muy proteccionista, es un mercado muy cerrado, que necesita, o sea, que tiene muchísimos aranceles, que tiene muchísimas complicaciones a nivel licencia, a nivel burocrático, pero sí es cierto que el estar en Hong Kong y si el estar presentes en Hong Kong y nosotros, marca España, producto español, sobre todo el tema alimentario, al estar en Hong Kong nos ayuda mucho y nos va a facilitar mucho la tarea que para mí es una de las más complicadas, que es la educación al consumidor final. Porque al final del día nosotros vamos a vender siempre y cuando el consumidor sepa lo que está comprando y siempre y cuando estemos creando esa necesidad en el consumidor. Entonces, Hong Kong va a ayudar y va a facilitar mucho a entrar en China, que luego va a ser nuestro mercado, porque como comentabas también, la diferencia de población entre Hong Kong y China es abismal, con lo cual lo que podamos vender en Hong Kong no va a tener nada que ver en comparación con lo que el potencial de venta en tema de números que va a tener China. Has apuntado antes algunas características del consumidor hongkonés. Inicialmente yo me refería a las desigualdades, es decir, que efectivamente la renta per cápita promedio es muy elevada, pues vemos que no hay nada más falso que una estadística, ¿no? Es decir, sobre todo la media aritmética. Si tú ganas 10 y yo gano 0, la renta media es 5. Pero bueno, en fin, refiriéndonos a esto, efectivamente, en Hong Kong hay pues distintos segmentos de población y estos segmentos tienen distintas características culturales, demográficas, económicas, lo cual se traduce en distintos hábitos de consumo. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? La verdad es que Hong Kong es completamente un país de contrastes, tanto en el consumidor como en la ciudad en sí. Se ve perfectamente ese contraste continuamente y en lo que a nosotros nos interesa o nos atañe, que es en el consumidor, yo creo que voy a hacer referencia más bien al consumidor con una renta per cápita alta, porque es el que al final va a poder estar o va a tener acceso a este producto español o producto de Navarra en general. Entonces, en cuanto al consumidor, que digamos es una persona viajada, una persona con ánimo de querer comprar nuevos productos, con una cierta inquietud en el tema del producto alimentario sobre todo, yo creo que el consumidor aquí es un consumidor muy preparado, es un consumidor que el food and beverage, todo el tema sector alimentación, su vida, podemos decir, gira en torno a la alimentación. Yo nunca en mi vida había visto una cosa igual. Es verdad que cada vez más, también en España y también en Hong Kong, hay como una tendencia muy a viajar para ir a ciertos restaurantes. Viajar a esta ciudad para ir a este sitio en concreto. Turismo gastronómico. Efectivamente, o sea, el turismo gastronómico en España cada vez se ve más, antes igual no tanto, pero en Hong Kong la gente hace su vida realmente en torno a la alimentación, o sea, el food and beverage, restaurantes, hoteles y demás es impresionante. Entonces, el consumidor se interesa mucho por el producto, sabe mucho. A mí me sorprende muchas veces que en el tema de productos ibéricos o incluso decirte un pimiento del piquillo, el consumidor hongkonita sabe perfectamente las diferencias entre un pimiento rojo normal y corriente, un pimiento del piquillo, las diferencias entre todos los productos ibéricos, algo que me parece sorprendente porque ni siquiera el español mismo probablemente sepa las diferencias entre un jamón ibérico de bellota, un jamón ibérico de recibo o un jamón serrano. Entonces, es verdad que aquí se le da una importancia muy grande a todo el tema alimentación, a todo el tema gourmet. El modelo de vida hace que el consumidor vaya mucho a restaurantes,
vaya mucho a hoteles, se coma mucho en hoteles, se coma mucho fuera de casa, porque las casas en Hong Kong son muy pequeñas, entonces el ritmo de vida es completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a España. O sea, creo que es importante entender un poco la vida cotidiana del hongkonita y no solo del hongkonita. Creo que dentro de este sector también debemos englobar al expatriado, como en nuestro caso, como nosotras, que vivimos en Hong Kong y que somos un consumidor al final que entraría dentro, yo diría, del mismo target de producto, o sea, de consumidor. Entonces, este consumidor, ¿cómo es? Es un consumidor que realmente vida en casa no hace porque las casas son muy pequeñas, la cocina es prácticamente inexistente, con lo cual el comprarte tu carne, tu verdura y cocinártela no entra mucho en el esquema del consumidor general. Pero sí es cierto que el salir a comer, el salir a cenar, el tener perfectamente sus reservas hechas de lunes a domingo en un sitio y en otro, eso le da mucha importancia. Hay muchísima tradición también de comida takeaway, de comprar en restaurantes y que te lo lleven a la oficina o de recogerlo tú mismo. O sea, hay que entender que igual no es tanto el consumidor que va al supermercado como el que, o sea, como esa venta en punto de restaurante, mucho más que en España o en cualquier país de Europa, lo que estamos acostumbrados. Sí, a esto yo añadiría también una cosa que es interesante, o sea, que para nosotros es obvia, porque estamos aquí, quizá los asistentes, muchos ya lo saben, pero que, bueno, por si acaso me gustaría reiterarlo, y es que Hong Kong, bueno, hemos visto que es muy pequeñito, y en Hong Kong no se produce nada. Es decir, así como en otros países, pues por decir, es que a lo mejor es difícil vender vino español porque hay vino local y compite, y entonces favorecen a su producto local. O aquí no hay nada producido localmente. Luego, todo de fuera es bienvenido. Entonces, aparte de esto, una cosa que es interesante, y es que quizás esté condicionada a que aquí no hay nada propio, es que cuando tú vas a un supermercado, todos los productos te ponen el origen, ¿verdad? Te dice manzanas de España, lechugas de Francia, ¿verdad? Correcto, sí. Y eso es lo que influye también en la formación de, bueno, un poco de la cultura del consumidor. Que el consumidor, bueno, pues efectivamente sabe que el carabinero es español, o sea, tú vas a comprar los carabineros, poner Spanish Carabineros. Sí, sí. Y el gran conocimiento que existe en cualquier menú ibérico pork. Sí. Y todo el mundo sabe lo que es el ibérico pork y que es de España. Y todo el mundo sabe la rubia gallega. Y son también muy de tendencia y muy de moda, ¿verdad? Sí, absolutamente. O sea, el consumidor, aparte de que sabe perfectamente el producto estrella, lo que está de moda en España, incluso, o sea, como un reflejo rapidísimo de lo que se pone de moda en España, lo quiere encontrar aquí, buscan, no sé, supongo que distintas fuentes de comunicación, a través de la televisión o de distintos medios, pero es verdad que se guía mucho por esa tendencia y es muy interesante para nosotros, vamos, para los que traemos marca España. Bueno. Y ahora, traduciendo estas tendencias y estas características a los canales de distribución. Sí. ¿Cómo son los canales de distribución del agroalimentario en Hong Kong? Que están condicionados también por este modo de vida y por estas características. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Yo lo dividiría, los canales de distribución los dividiría en dos grandes. Uno es el canal retail, o sea, toda la parte de supermercados, y otro el canal food service, toda la parte de restauración, hostelería. Entonces, como comentaba, y dentro del canal retail dividiría en offline y en online. Algo que si no conocemos Hong Kong y probablemente desde España podamos pensar que Hong Kong pueda ser un gigante del online y un monstruo de toda la venta online, de plataformas de venta online, nosotros que vivimos aquí sabemos que en Hong Kong el tema online prácticamente era inexistente. Es verdad que gracias al COVID y al cambio que ha habido un poco en el modelo de consumo que se puede ver en cuanto a la pandemia que nos ha cambiado a todos, pero que ha cambiado aquí muchísimo en cuanto a cerrar restaurantes, medidas,
y demás tipos de restricciones. Entonces, gracias a eso se ha creado una plataforma de venta online que antes era prácticamente inexistente. Entonces, ahora sí hay ese canal de venta online, entonces, que está cada vez mucho más fuerte. Como podemos imaginar, si pensamos en ese consumidor que estaba dispuesto a gastar, que estaba dispuesto a probar nuevos productos, que estaba dispuesto a salir a cenar cada noche, ese consumidor necesita seguir manteniendo ese ritmo de vida, aunque sea en casa. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ese consumidor ha ido a comprar online, se ha centrado mucho en el offline también, mucho en ir a los supermercados, en comprar productos, sobre todo producto ya preparado, entonces mucho de conserva, mucho de jamones, de embutidos, de productos ya preparados directamente para el uso. Y ahí ha habido un incremento impresionante del sector retail, de la parte retail de los supermercados y de toda la compra online. Eso por un lado. Luego hablamos también de otro canal de venta que es el food service, el restaurante y el hotel, que ha habido otro cambio muy fuerte y propagado por el COVID, por la pandemia que ha sido que Hong Kong lo hemos cerrado. No tenemos afluencia de turistas, que era una de nuestras principales fuentes de ingresos y sobre todo para todo el tema food and service de restaurantes y hoteles. Entonces, el consumidor local es el que está intentando cubrir toda esa demanda que antes venía también del turismo en restaurante y hotel. Entonces, a mí me gusta mucho Hong Kong porque me parece una ciudad que se reinventa cada día. El hotel, si está cerrado y no puede recibir visitas de turistas, ¿qué hace? Crea un nuevo sistema en el que el consumidor de Hong Kong quiera ir al hotel, que viven en Hong Kong. Entonces crean staycation, la gente se va de vacaciones a un hotel, se crean menús adaptados para ti, para tu evento, para tu celebración, si tienes un aniversario. Entonces, ¿eso qué hace? Que nos permite que se mantenga un poco el canal de venta también food service, tanto restaurante como hotel, a pesar de que nos tengamos que ceñir solo a la población hongkonesa y no contemos con el turismo. Y en mi empresa, en este caso, así como interesante, no hemos bajado en ventas demasiado. Entonces, me parece que se está haciendo muy bien y que nos puede servir también un poco de guía para ver cosas nuevas y nuevas tendencias. Sí, sobre este tema únicamente a apuntar que, bueno, efectivamente, Hong Kong está cerrado absolutamente, aquí no puede entrar nadie que no sea residente hongkonés desde el principio de la pandemia. Y en cuanto a cifras, lo que ha contado Laura en el tema de e-commerce, la plataforma local de e-commerce ha doblado su facturación en el año 2020 y ha despegado absolutamente. Es un fenómeno que sucede en todo el mundo, pero es que aquí se partía no de cero, pero vamos, más o menos. Y luego las cifras de importación españolas, ha sucedido también en otros países, pero en el caso de España, el grupo de alimentación es prácticamente el único que se ha mantenido, que no se ha reducido las cifras durante el año 2020. Sin embargo, los vinos sí que han caído porque, hombre, y los alimentos los consumes en casa, los vinos probablemente en restaurantes sí, en casa pues no es lo mismo. Claro. Entonces, bueno, pues obviamente han caído. Laura, en tu opinión, ¿cuáles son nuestros principales competidores por líneas de producto y cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles frente a ellos? Yo también aquí haría una pequeña división de los productos agroalimentarios. En primer lugar, hablaría de frutas y verduras, sabiendo la gran variedad que existe en Navarra de frutas y verduras. Entonces, en cuanto a fruta y verdura, yo diría que nuestros principales rivales, nuestros competidores, son Chile y Tailandia, que curiosamente ambos dos son los principales exportadores de fruta y verdura en China y en Hong Kong. Entonces, en cuanto a competición directa, yo subrayaría el caso de Chile y de Tailandia, pero en cuanto a puntos fuertes, y no con ningún ánimo de ser proteccionista del producto español, pero sí es cierto que por punto fuerte calidad, yo diría que no se puede comparar el producto en este caso, la Huerta de Navarra,
con los espárragos de Tailandia o las frutas chilenas. Bueno, eso no es ser proteccionista, eso es un hecho. Sin querer sonar. Pero entonces, en cuanto a punto fuerte, diría que nosotros tenemos un producto de calidad máxima, un producto completamente artesano, un producto con un sabor que no tiene rival. En cuanto a punto débil, es verdad que no tenemos esa capacidad de fuerza de distribución que tienen a lo mejor Chile o que tiene Tailandia. Nos falta un poco aprender en cuanto a nuestra fuerza de distribución, nuestra fuerza de venta, nuestra fuerza de promoción. Eso en cuanto a tema de fruta y verdura. En cuanto a productos, otros productos como lácteos, quesos, como embutidos, cárnicos o pescado, nuestros claros rivales serían Italia y Francia. En ese caso, es cierto que nosotros hemos llegado un poquito más tarde, o bastante más tarde, con lo cual nos está costando ponernos a la altura, pero es más que nada por una falta de tiempo y por una falta de promoción, como decía antes, por una falta de educar al consumidor. En el momento en el que nosotros consigamos explicar y dar a probar y dar a llegar nuestros productos a los consumidores, nos podremos poner rápidamente a la misma altura que Italia y Francia, porque nuestros productos tienen una calidad que no tienen nada que envidiar al producto o al francés, nuestra características. Además, como punto fuerte, normalmente solemos ser en precio mucho más competitivos que Francia o que Italia. Con lo cual yo creo que el potencial de todos los productos, tanto fruta y verdura como quesos, embutidos, carnes o pescados y mariscos, tienen muchísimo potencial. En cuanto a capacidad de distribución física, el problema es que en España tenemos un problema real que yo padezco cada día en mi empresa. Nosotros el sistema con el que trabajamos, que igual puede servir un poco para ayudar a entender por qué no vendemos más, sobre todo de fresco, que igual es el producto más complicado, que es un producto muy fuerte en Navarra, muy fuerte en España, pero todo el tema de fresco en general, por ejemplo, fruta y verdura. Nosotros trabajamos directamente, como comentaba, con Rungis, que es un mercado en Francia. Ese mercado en Francia sería como nuestro Mercamadrid, o un mercado grande donde todos los productores mandan sus productos, se hacen consolidado. Sí, efectivamente, y se envía a otros países. Nosotros trabajamos con Rungis, que España, por supuesto, también vende a Rungis, pero nosotros, por ejemplo, yo personalmente, Laura, que compro directamente al productor español y que estoy orgullosísima de lo que hacemos, porque llegar directamente al productor y comprarle, no lo podemos hacer en fresco porque no existe esa red de distribución al consumidor. O sea, el vendedor español, el productor español no está preparado para afrontar esa red de transporte del producto fresco a Hong Kong. Porque la manera de hacerlo sería enviándolo a Francia. Ahora mismo así es como nosotros estamos comprando. Claro, y eso a lo mejor para producto fresco encarece, incluso añade tiempo. Añade tiempo, añade días de vida útil, con lo cual no es no es lo más... Se ha añadido una etapa, ya, con todas las consecuencias. Efectivamente. Bueno, pues eso es un... Ahí dejamos una puerta abierta. Inconveniente que efectivamente, bueno, pues es un tema que habría que estudiar, a ver si se pueden poner soluciones que favorezcan la distribución internacional del producto español y que permitan incrementar nuestra presencia. No sé cómo vamos de tiempo, creo que ya estamos a punto de cerrar. Miren, estamos ya deberíamos pensar en terminar, sí, y dar paso pues a las... como tú quieras, si quieres que haga una pregunta más o si no lo dejamos. Bueno, una más, sí, venga. Una más porque... La última era la de cierre, yo creo que es la de cierre importante. Perfecto, muy bien. Dentro de los productos navarros, ¿cuáles son los que tienen más potencial en el ámbito de tu zona de actuación, de tu negocio? Pues, bueno, como es un poco el resumen de lo que he mencionado antes, pero valorando un poco los nuevos hábitos de consumo, el nuevo estilo de vida, y las necesidades que se han creado en el mercado de Hong Kong, yo diría que potencial muy grande en toda la industria, todo el tema de conservas vegetales.
desde el espárrago al alcachofa o seguir promocionando más el tema de los pimientos, como todos los productos ya preparados, o sea, como decimos, Hong Kong, el consumidor de Hong Kong necesita algo rápido, fácil y de buena calidad, con lo cual todo producto que ya esté ready to eat, ready to cook, ya preparado, perfectamente empacado y listo para calentar, ese creo que es un producto de muchísima potencial. Y luego todo el tema del fresco, de verdura y fruta fresca y carnes siempre hay cabida. Y congelado. Y congelado, efectivamente, tanto fresco como congelado. Una rama del sector que yo no toco mucho porque en mi empresa no trabajamos, entonces desconozco un poco, pero creo que potencial muy grande en cuanto a vinos y en especial en cava, que está muy de moda tanto en Hong Kong, en Macao como en China, todo el tema de vinos de burbujas, con lo cual creo que Navarra, que es un fuerte productor de cava, podría aprovechar un poco esa puerta. Sí, y solamente acotar en ese tema, como indiqué al principio, el tema del vino con apoyo de promoción, si no a puerta fría, realmente sí. Poco margen. Bueno, pues con esto damos por concluida nuestra presentación y estamos abiertas a las preguntas que queréis hacer, suponiendo que quede tiempo. Sí, vamos a dar un poco de tiempo a las preguntas. Mientras tanto, os traslado un poco comentarios. Ha sido realmente interesante y es muy interesante ver el enorme contraste con la presentación y el mercado y el cliente potencial o el consumidor China continental. Taiwán, que tuvimos hace tiempo también, y Hong Kong. A mí de lo que vais diciendo sí que me resulta cada vez más claro que interesa mucho en Hong Kong trabajar el HoReCa, Food Services, más que el consumidor final. Hombre, también tiene su ámbito, pero parece que está bastante claro. Es verdad que la pandemia, bueno, pues ha inclinado un poquito más la balanza hacia el consumidor final, pero... Y luego... la sofisticación del cliente hongkonita que vamos, realmente llamativa, efectivamente, más que el propio cliente o consumidor consumo español, ¿no? Y en cuanto a productos, es verdad que esa sofisticación, ese avance, parece que a priori da mucha cabida a producto navarro, ¿no? Porque ahora mismo hablábamos con una importadora para la China continental que nos comentaba que todo lo que tiene que ver con congelados, con productos preparados, pues está empezando, pero que el fresco era lo que era el rey, digamos, ¿no? En la China continental. Y bueno, los conservas vegetales, evidentemente, pues Navarra, como bien sabéis, somos potencia en conservas vegetales y en congelados, ¿no? Tenemos en ese sentido empresas que están trabajando a nivel internacional. Pero realmente es muy, muy curioso y muy interesante la diferencia y, bueno, el potencial que hay en un espacio tan pequeño comparativamente con China continental y esa cultura de no comer en casa, salvo que ahora, obligados por las circunstancias, han tenido que hacerlo, ¿no? Eso es, bueno, pues así como cuando hablábamos de China continental, había productos que nos decía la importadora, no, esto hay que ir al canal HoReCa porque, pues yo qué sé, pimientos estábamos hablando, ¿no? Pues es muy diferente y muy, muy interesante, ¿no? Aparte, luego la apertura en sí del mercado, que es comparativamente muy, muy fuerte, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta que nos llega de Alicia Benito. Nos pregunta, muchas gracias Laura y Cristina, ¿cuál sería el producto estrella español actualmente en Hong Kong? Contesto yo, contestas tú. El producto estrella. Igual no estáis de acuerdo. Podemos estar sí, yo creo que estamos de acuerdo que el producto estrella en Hong Kong español ahora mismo, sin duda, siempre será el jamón. El jamón. Sí, yo le daría un twist. Yo diría de una manera más amplia el cerdo ibérico. Y por una razón, además, porque que implican el jamón, pero es que el cerdo ibérico ha tenido incluso la capacidad de introducirse en la gastronomía local. Es decir, es muy importante utilizar la gastronomía española como punta de lanza, los chefs españoles, los restaurantes españoles, porque la gastronomía española
tiene un gran atractivo y todo el mundo la conoce y nuestros grandes restaurantes Michelin, etc. Pero después, al final, los consumidores se van a sus casas y cocinan o no cocinan, pero no van a tomarse paellas, van a consumir dumplings. Y es que resulta que el cerdo ibérico se ha introducido en los dumplings. A mí eso me parece estupendo. Y está en menús de restaurantes, además el cerdo es un staple, en la gastronomía asiática, en la gastronomía china. Entonces, bueno, pues haber conseguido meter nuestro cerdo, nuestro producto porcino, posicionado al máximo nivel de calidad, creo que es un paso muy importante. Y dentro de ello, el producto estrella, sin duda, el jamón ibérico. No, sí es cierto lo que dice Cristina y me parece muy interesante, y siguiendo un poco con el estilo de Hong Kong, cómo han sabido versatilizar todo ese producto español para de verdad meterlo tan en la cocina local, algo tan local como es su manera de comer cerdo, porque ellos son consumidores de cerdo muy grandes. Y el plato estrella de aquí, que se llama barbecue pork, que es el cerdo barbacoa, cómo han sabido coger el cerdo ibérico, venderlo en los mejores restaurantes, hoteles con estrella Michelin, y eso es un honor para nosotros españoles y vamos, un lujo. Bueno, Cristina y Laura, pues parece que no tenemos más preguntas. Cierto es que habéis sido muy, muy ilustrativas y habéis dado ejemplos. Ha sido una conversación muy amena y además Cristina ha sabido preguntar las cuestiones de más interés, con lo cual es comprensible también. Muchísimas gracias a ambas. Ha sido realmente interesante. Y esperemos volver a vernos pronto y que nuestros productos se vean cada vez más por Hong Kong. Gracias de nuevo. Vamos a seguir con el programa. Muy bien, muchísimas gracias. Encantados. Hasta luego. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.